Hablar de cajas acústicas es todo un reto, todo un tema que es estudiado previamente antes de poder decir vamos a acomodar tantas cajas o vamos a separarlas tanto. En este video justamente vamos a aprender eso, que la separación de nuestras cajas puede influir mucho en el resultado del sonido y también vamos a ver que el número de cajas, o sea, cuántas llegamos a poner, también. Nosotros como DJs móviles en los eventos, en las fiestas, en las bodas, en las fiestas de 15 años, en esos eventos optamos por colocar un sistema L y R. No importa si son cajas de graves, de todas formas las distribuimos así: izquierda y derecha. ¿Esto en qué nos beneficia o qué provoca? Para poder entender ese montaje, primero debemos de entender cómo normalmente se nos comporta una única caja de grave. En este simulador de Submap claramente lo podemos ver. Aquí podemos escribir la frecuencia, por ejemplo 50 Hz, y podemos predecir que ese sonido será completamente omnidireccional. Es decir, tendríamos presencia del sonido por delante, por los lados, pero también por detrás. Es decir, únicamente teniendo esta caja sonando, podríamos notar que las frecuencias bajas son muy omnidireccionales. Estando parados acá, escucharíamos perfectamente esa caja. Estando parados acá, escucharíamos bien esa caja. Estando por el frente, podríamos escuchar bien esa caja. Y estando de este lado, también escucharíamos bastante bien lo que reproduce esa caja. Cuando la frecuencia es más alta, comienza a ser direccional y ya no omnidireccional. Es decir, a las frecuencias altas yo les puedo poner mi mano y ya no se estarían escuchando del todo bien. Pero, sin embargo, si a esta caja le pongo mi mano frente al transductor, frente a la bocina, no va a suceder nada. De todos modos, se va a escuchar lo mismo, se va a escuchar igual. Pero las frecuencias graves sí que también se pueden llegar a direccionar. Y esto se consigue cuando agregamos un altavoz más. Por ejemplo, en el caso de acá, un sistema L y R. Los tenemos separados a cierta distancia y vamos a ver que el sonido ya no se va a comportar esférico. Vamos a ver que ya no se va a comportar como un solo altavoz, sino que al interaccionar otro que está reproduciendo lo mismo, el sonido va a cambiar. Teniendo dos cajas de graves, podemos ver que estas ya tienen un comportamiento diferente. Deja de ser un comportamiento esférico y ese comportamiento comienza a achatarse, comienza a tener dirección. Podemos ver que comienza a haber directividad hacia la parte de atrás y comienza a haber directividad hacia la parte de enfrente. La cosa básicamente está así: entre más separemos una de otra las cajas de graves, el sonido se va a abrir así. Tendríamos sonido por la parte de atrás, tendríamos sonido por la parte de adelante, y lo que es en los lados ya no habría tanta presencia sonora, como por ejemplo cuando teníamos una sola caja de graves. Si nosotros lo que hacemos es separar más las cajas, vamos a ver que el sonido va a tener un comportamiento bastante raro. Vamos a ver que el sonido ahora se escuchará a los lados. Una pequeña parte será perceptible ahí al frente, pero después parados enfrente no lo escucharemos, no lo sentiremos, como que tendrá algo que se llama cancelación, o bueno, así profesionalmente le decimos. En la parte de enfrente sí vamos a tener sonido, viene una pequeña cancelación por acá, que es donde yo estoy sentado, y después en la parte de acá tendremos nuevamente sonido. Así se estaría comportando este sistema de graves, y de acuerdo
acuerdo a la separación que nosotros le hacemos es como lo estaríamos escuchando. Muchos son los sonidos que ponen muchas cajas de graves una tras otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 cajas de grave, así como están colocadas estas en este momento. Y lo que se provoca colocando demasiadas cajas de grave, así como lo estamos haciendo en este ejemplo, es direccionar las frecuencias graves. En vez de tener un comportamiento esférico, ya tendrían una dirección hacia lo que es el frente. De hecho, esa es una de las razones por la cual en muchos de los espectáculos que llegamos a ver, el sistema de graves lo ponen en medio, dejando lo que son los Lana Rise, las bocinas que van colgadas, por los lados. El sistema de graves lo ponen en medio precisamente para concentrar la energía donde estará lo que es el público, para evitar molestar en otras zonas. En un caso hipotético, he decidido colocar 9 cajas de grave pegadas una con otra, así como lo he hecho en este ejemplo de 2, pero en vez de 2 ser 9, ¿cómo se comportaría el sonido? Veríamos que el sonido se comportaría de la siguiente forma. Nosotros tenemos las cajas una con otra y el sonido estaría tomando forma hacia atrás y se estaría yendo hacia adelante. Y por supuesto que se está comenzando a presentar el fenómeno que les describía. A mayor número de cajas pegadas una con otra, más directiva es la frecuencia de grave. Podemos ver que llega muy hasta acá y por otro lado, acá no tenemos tanto. Si nos paramos a un lado del arreglo de graves, veríamos que no tenemos tanta energía por esos lados. La separación de nuestros graves siempre va a depender del corte de frecuencia hacia los medios que nosotros le hagamos. Lo más común, lo más comercial es que a las cajas de grave se les hace un corte de frecuencia a los 100 Hz. Después del grave sigue lo que es la bocina de medios. Esa estaría reproduciendo de los 100 Hz en adelante, y en el caso de tener un sistema de agudos o de balas, estos van a reproducir a partir de una frecuencia específica. Entonces, suponiendo que a estas cajas se les hace un corte de frecuencia a 100 Hz, vamos a tener que la longitud de onda es de 3,4 metros, es decir, la separación que he hecho en estas cajas. La medición se tiene que hacer mero en el centro de nuestra bocina, como dato importante. Ahí tenemos nuestras bocinas, nuestras cajas acústicas separadas a una longitud de onda. Este arreglo de graves como tal ya comienza a ser un poco incorrecto porque las cajas están demasiado separadas. Lo correcto o lo ideal que se cuenta en el ámbito profesional es que las cajas de grave no pueden estar separadas más de media longitud de onda, que son 1.70 y algo, y aquí la tenemos separadas una longitud de onda que son más de 3 metros. Teniendo esta separación con las cajas de grave, vamos a tener que habrá pasillos de cancelación. Por ejemplo, a lo mejor uno por acá, pero si me paro por acá, sí que la voy a escuchar bien, pero si me voy por acá, se va a escuchar mejor, pero si me paro por acá, pues igual ya no se escucha también. Mirando esto en fiestas muy chiquitas, pues a lo mejor no hay tanta bronca, pero ya traduciéndolo a eventos grandes, 200, 300, 500 personas, para nuestro caso específico, porque somos DJs, no somos ingenieros de audio, sí vamos a notar que pues donde nos paremos vamos a ver que el sonido a veces se escucha, a veces no, a veces se siente, a veces no, y vamos a decir súbele, bájale, ecualízale, más grave por acá, y pues la ecualización no arregla este tipo de problemas. Ahora, nosotros lo que hemos hecho es colocar las cajas más cerca
exactamente a 1,7 metros, que es media longitud de onda del corte superior. Nuestro corte superior son 100 Hz, 100 Hz porque la gran mayoría corta a 100 Hz, pero podríamos hacerlo a otra frecuencia. Esta sería la distancia apropiada para nuestro sistema de cajas acústicas. Por el momento vamos a olvidar el factor pared porque este arreglo lo que hace, estas dos cajas colocadas como tal, va a hacer concentrar la energía hacia acá, va a cancelar la energía por los lados, tanto de este como el otro lado, que es este, pero también me va a mandar energía a la parte de atrás. Y como la parte de atrás tengo pared, la energía será reflejada. Es decir, tendríamos un arreglo, así como está pegado a la pared, pues se va a escuchar machín, se va a escuchar potente porque vamos a tener reflexiones de la pared, porque vamos a tener la energía concentrada hacia acá, pero de repente pues el factor pared no es tan bueno. Supongo que en algún video podríamos hablar de ello, pero sí que es importante entender que no podemos colocar las cajas de grave como caiga, sino que sí habría una separación ideal o correcta. Dos pequeñas reglas o dos pequeñas máximas que debemos de aprendernos o por lo menos de entender es que el tamaño del arreglo, es decir, la separación que tenemos entre caja y caja, va a depender siempre de las frecuencias que éstas lleguen a reproducir. Si nosotros desde el crossover, desde el drive rack, mandamos que va a reproducir todo por debajo de 100 Hz, vamos a tener que 1,7 metros es la distancia ideal entre caja y caja de grave para que el sonido sea direccional hacia acá y hacia atrás. Si esas mismas cajas a 100 Hz las tenemos pegadas, vamos a ver que el sonido se comporta omnidireccional, pero en el momento que agregamos un montón de cajas, así a lo largo, ya volverá a empezar a tener dirección. Esa es precisamente la segunda máxima o segunda regla. El tamaño del arreglo, si es menor, va a tener frecuencias que no van a ser controlables. Vamos a molestar a alguien por allá y también vamos a molestar a alguien por allá. Con todo esto que hemos aprendido el día de hoy, podemos darnos una idea de que no es buena idea hacer que alguien nos programe, por ejemplo, nuestro crossover, nuestro drive rack, y confiarnos en que esa programación nos va a servir para todos los eventos. Es de hecho un error pensar en eso porque por muy bien programado que esté el drive rack, el DCP, nuestro crossover, por muy bien que esté ajustado, vamos a ver que si nosotros colocamos erróneamente las cajas, si las tenemos muy separadas, si las tenemos muy juntas, en el caso de tener sistema convencional, si las tenemos rectas, pues vamos a notar filtro de peine y eso es pérdida de ciertas frecuencias que se traduce a que no se va a escuchar bien. Entonces, mucho ojo con eso, es más relevante, es más importante poder entender de estos principios, de cómo acomodar las cajas, saber cuántas vas a poner, con qué distancia y sobre todo cómo las vas a colocar, y ya también se verá toda la programación que vamos a aplicar en el cerebro, cortes de frecuencia, lo que es la ecualización y demás temas. Pero para este caso sí, ténganlo muy en cuenta, que no es viable, no es posible que si yo mando a programar mi crossover con alguien, esa configuración me va a ser útil para siempre. Aprender todo esto me tomó un rato, la verdad que sí, y es muy complicado en un principio, pero se los he publicado ya en un video, en este y en un anterior, de una forma que ustedes pueden entenderlo sin tanto rollo, sin meterse a tanta investigación. Utilicen esos principios que les acabo de revelar a su favor para acomodar las cajas. Evidentemente habrá eventos
donde tenemos que colocarnos en L y R, porque a lo mejor acá en medio va nuestra cabina y el espacio que ocupa acá a lo mejor pues es de 3 metros, ¿no? Inevitablemente, pues sí llegaremos a tener esos lóbulos de cancelación, pero qué mejor si lo sabemos para evitar que sean más grandes. Siempre debemos de hacer que nuestro montaje esté pensado de acuerdo a qué es lo que necesitamos para el evento. No quiero molestar a la gente que está allá sentada, no quiero que me digan bájale porque los graves se oyen y retumban por todos lados. Bueno, pues entonces aquí está el tip sobre cómo es que debemos de trabajar nuestras cajas de grave. Yo soy su amigo Víctor Moncada, un gusto como siempre, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.